dirigentes se apresuraron a señalar algo más grave. Se espera que habrán 4 horas de electricidad solamente. No hay combustible, no hay con quién trabajar, no hay alimento. Sabemos que es dura la vida, que es complicado encontrar los alimentos del día a día, que es complicado a veces un apagón de 8 horas, de 10 horas. Los precios por las nubes. ¿Qué ustedes creen que va a pasar con el dólar? Además, pues nosotros tenemos que pensar como país pobre. Eso huele por todos lados, rebelión. Pero confianza que la única salida es la revolución. ¿Qué noticia necesita la tiranía? Es el socialismo y para eso trabajamos todos. Ahora vamos a ver qué fue lo que dijo el Gil ayer en la mesa redonda. Vamos a escuchar esto. Póntelo ahí, George. Como planteas, lo primero que en un escenario de este tipo tenemos que hacer, y así hemos venido trabajando, es tener una apreciación objetiva del escenario en que estamos enfrentando. Ese es un primer elemento clave, porque a partir de ahí, o sea, a partir de uno tener una apreciación objetiva de ese escenario, es que se establecen las medidas que van a dar respuesta al enfrentamiento a esa situación. Comienzan a conceptualizar. Oigan, dentro de la miseria, vamos a tener una apreciación objetiva. Apreciación objetiva, ustedes son unos delincuentes que ya no saben qué hacer en ese experimento social. Todo esto se pudo haber evitado 2 años atrás. Siguen vendiendo los barcos de combustible. Ha llegado, dicho por ustedes mismos, toda la asignación de combustible de Venezuela y se ha reforzado con combustible de México. ¿Dónde está la escasez? ¿Por qué no hay combustible hoy en Cuba? ¿A quién se lo están vendiendo? Son noticias de ustedes, pero hay que tener una apreciación objetiva. Sigue ahí. Disponiendo de la información de cuál va a ser el combustible diésel, yo me voy a referir al diésel, él fue explícito en eso, el combustible diésel de que está disponiendo el país y que podremos disponer en los próximos días, pues hicimos esa apreciación objetiva, hicimos el consenso en el equipo de dirección y se estableció, se emitió por el primer ministro una instrucción que está ajustada a este escenario. O sea, implementando un conjunto de medidas que incentivan en lo principal el ahorro. Siempre cuando nos referimos al ahorro, hacemos la salvedad que ahorrar no es dejar de hacer. Ellos provocan el desastre. Eso es socialismo. Esa es intervención del Estado, sea en Cuba, sea en Estados Unidos, sea donde sea. Ellos provocan el desastre. Pero después ellos te dicen también cómo tú tienes que actuar para mitigar el desastre que ellos provocaron. O sea, ellos dan problema y solución. Usted no hace nada. Usted siempre sufre los desastres y cumple las instrucciones para que te duela menos según ellos el desastre. Y de lo primero que hablan es de ahorro. Y hay algo que es sentido común. Si usted habla de ahorro y usted es un funcionario estatal, ¿por qué no habla de ahorro estatal? ¿Por qué no habla de disminuir gasto público? ¿Cuánto se gastó en la organización de la cumbre G77 más China? ¿Y quién pagó eso? ¿Cuánto se gastó en la gira mundial que hizo el presidente designado Miguel Díaz-Canel, que estuvo por Europa, que estuvo por Asia? Ustedes lo vieron. Si nos ponemos a decir todos los países que fue aquí, nos quedamos sin tiempo. Pero terminó también yendo a Nueva York. ¿De qué tamaño es la comitiva? ¿Cuánto se gasta en una avanzada que por lo general puede llegar hasta meses antes de que salga el presidente o el funcionario que salga de Cuba? ¿Cuánto se gasta en FMC, PSC, UJC, CDR? ¿Cuánto se va a gastar en el Congreso de los CDR, CTC? ¿Cuánto se gasta en los centros no sé qué cosa martiano? ¿Cuánto se gasta en el museo que le hicieron a Fidel en una de las casonas ahí del Vedado? ¿Cuánto se gasta? ¿Cómo le pides a el pueblo, verdad, al miserable, al pobre, al que no tiene un peso, que tiene que ahorrar, mientras ustedes tienen un Estado macrocefálico, totalmente inoperante? ¿Cuánto se gasta en todas esas empresas estatales, en combustible, en energía, en aire acondicionado, en muebles, en papelito, en hoja, en memorando, en reuniones? ¿Cuánto se gasta? ¿Por qué no se paró ahí? ¿O cuándo se parará ahí un funcionario a decir,
le vamos a pedir que ahorren después que nosotros ahorremos. Se suspende, se cierran todas las oficinas de la FMC, se cierran todas las oficinas del partido. ¿Qué hace el partido? Se cierran todas las oficinas de la UJC, desde el municipio hasta la nación. Se cierran todas las oficinas del CDR, que hasta un congreso tienen. Se cierran todas las oficinas de la CTC. Se cierran todas las oficinas de la Organización de Pioneros José Martí. Se cierran todas las oficinas del movimiento martiano, no sé qué cosa. Cuando eso lo hagan, entonces tendrán algo de moral para decirle al pueblo las medidas que él va a proponer. Porque lo primero es tener una apreciación objetiva. Y objetivamente, el Estado cubano, esa tiranía inoperante en un Estado fallido, es la que más gasta. Entonces, incentivando básicamente el ahorro y estableciendo un conjunto de medidas para proteger en lo fundamental a la población, o sea, minimizar las afectaciones en la población y en la economía. Ya el ministro explicaba el razonamiento que hemos tenido que hacer entre el diésel que se utiliza en la generación, que también es para la economía. O sea, no es que sea la generación para la población y el otro diésel para la economía, no. La generación para la población también implica para la economía, porque el sistema de riego, las actividades productivas, las fábricas, las plantas, y el diésel que va para la economía también va para la población, porque está el transporte público, o sea que para proteger a la población hay que hacer una distribución adecuada entre el nivel de diésel que va hacia la generación de energía eléctrica y el nivel de diésel que utilizamos para otras actividades productivas y sociales. Entonces, la instrucción del primer ministro es muy clara en ese sentido, establece cuáles son las prioridades, cuáles son las medidas que se deben implementar y abre esa oportunidad, ese espacio para una implementación territorial que tome en cuenta las particularidades, las características, la experiencia que cada territorio nuestro ha tenido en condiciones similares y medidas que han dado determinados resultados. Se establece ahí también en esa instrucción cuáles son las prioridades con la asignación del combustible. O sea, de qué manera proteger aquellas actividades, repito, que tengan ese impacto para poder, en la medida de lo posible, minimizar esas afectaciones. Como conoces, en el día de ayer hubo importantes reuniones de la dirección del país con las autoridades de los territorios, donde se hizo una evaluación al detalle, provincia a provincia. Hay afectación, hay impacto, sabemos que es dura la vida, que es complicado encontrar los alimentos del día a día, que es complicado a veces un apagón de 8 horas, de 10 horas, que es complicado el tema del transporte, lo sabemos, pero confianza que la única salida es la revolución, es el socialismo y para eso trabajamos todos. Ok, la muela de Gil tiene que coger media hora para decir lo que al final se resume en lo que en cada provincia dijo. Ellos hablan de unas medidas, ponte ahí las medidas que al final se fueron haciendo como un resumen. Primero, fomentar el teletrabajo como alternativa que evite el gasto de combustible en los centros laborales. ¿Y cómo va a trabajar una persona en su casa en Cuba? ¿Cómo? ¿Por teléfono? ¿Qué teléfono? Si no hay corriente, ¿cómo tiene internet? ¿Con qué internet? ¿Con qué computadora? Oigan esto. Disminución de actividades no esenciales y aplazables a discreción de ellos. Habrá que ver si el Partido Comunista de Cuba es no esencial y aplazable. Habrá que ver si el Congreso de los CDR es no esencial y aplazable. Habrá que ver si las reuniones de la juventud son no esenciales y aplazables. Se protegerá la distribución de la canasta familiar normada. Todo el mundo sabe la deuda que hay. Hay meses que deben arroz, azúcar, el café no aparece. ¿Qué prioridad es esa? Hasta Lazarito, el de Pasaporte Español, sacó en su Facebook, hay atraso, no se va a cumplir, hay problemas. 37 millones de dólares en junio se compraron en los Estados Unidos. No se compraron para venderlo en la libreta de abastecimiento o en la cuartilla de racionalización, que es como se llama, porque es un método de guerra. Eso pasa o pasó, hay antecedentes de Cuba. Eso se hizo en Europa con la Segunda Guerra Mundial. Racionamiento. Poco alimento, tenemos que ver cuánto le podemos dar a cada uno. Eso se quedó en Cuba perenne por 64 años. Existirán afectaciones en la transportación fundamentalmente local. ¿Cómo se transporta hoy el cubano que va a afectarse más? ¿Cómo va a ser? Pero además,
Todo esto es a partir del 1 de octubre. No van a creer que esto es en 3 meses. Aquí no notifican, aquí no avisan. Gastaron todo en el verano. Había que hacer el G77. Había que pagarle el combustible, la dieta, los dólares a los viajes de Díaz-Canel. Había que pagarle los viajes a China, a Rusia y a donde quisiera Marrero. Había que hacer el congreso de los CDR. Había que hacer un congreso del partido. Lo que después entonces el pueblo paga, porque para eso es un pueblo heroico, resistente, que no se rinde, ¿verdad? Un pueblo del cual ellos están orgullosos, de la capacidad de resistencia creativa, porque son un país pobre según Díaz-Canel. Eso es lo que te está diciendo. Lo que está diciendo es confirmando lo que dijimos hace 2 años. El ordenamiento lo que lleva es a esto. No han podido decir que han recibido menos combustible. Es el mismo combustible, peor la administración, la ejecución. Existirán afectaciones al servicio eléctrico nacional. Prepárate para apagones, no, para alumbrones. Las próximas 2 semanas serán complejas. O sea, es de ahora. El problema es para allá, no es para después, es para allá. Ahora veremos las plantas que tienen los intendentes de los municipios. La planta que tiene el primer secretario del partido, del municipio, de la provincia. Veremos los funcionarios que tienen planta de combustible y que en su casa, aunque se vaya la corriente, ellos siguen. Cada provincia establecerá sus propias medidas según sus realidades. Escuchemos qué dijo Villa Clara. Ponte el video de Villa Clara, George. Primero, identificar las producciones y servicios que no son básicas, estableciendo su paralización total o parcial en los horarios de 11 a 1 y de 6 a 10 de la noche, accionando en cada uno de los desconectivos donde sean posibles. Segundo, establecer y controlar que el funcionamiento de los sistemas de clima sean solamente de 8 de la mañana a 11 de la mañana, excepto aquellos que respalden sistemas tecnológicos. Tercero, evaluar el ajuste del horario laboral para desplazarlo en los horarios pico, así como aprovechar la alternativa de trabajo a distancia o teletrabajo. Cuarto, en el caso de los servicios que son de producción continua, se aplicarán los planes de acomodo de carga previstos para esta situación. Quinto, apagar todos los hornos eléctricos en los horarios pico. Sexto, no realizar el bombeo para el riego en los horarios pico eléctricos. Séptimo, en los casos de bombeo a la población, donde sea posible reordenar los horarios evitando su funcionamiento en el horario pico nocturno. Octavo, desconectar los frigoríficos, equipos de refrigeración y cámaras de fría en los horarios pico, siempre que no se afecte el estado de los productos. Noveno, reducir el uso de luminaria, principalmente en centros comerciales e industrias, donde el horario pico solo se usa lo de seguridad. Décimo, medidas dirigidas específicamente al sector residencial. Le pedimos al sector residencial de aplicar todas las medidas del uso racional y eficiente, siempre teniendo en cuenta que la idea no es utilizar los equipos, sino utilizarlos de forma eficiente. Oigan eso. Onceno, en el caso de los combustibles, a partir de la asignación del Ministerio de Economía y Planificación, las autoridades de cada territorio priorizarán las actividades vitales como son los servicios asociados a salud, necrológico, las guardias eléctricas, la transportación de pasajeros, la recogida de desechos sólidos, entre otras actividades fundamentales que priorice el territorio. Y duodécimo, coordinar con Educación y la Organización de Pioneros José Martí la aplicación de medidas encaminadas a lograr una conciencia desde edades tempranas en el uso racional y eficiente de la energía. Si todos hacemos el uso racional y eficiente, todos ganamos, porque vamos a tener menos afectación a la población, que es nuestro principal objetivo de trabajo. Oigan, la invasión en la privacidad. El tema no es usarlo, es usarlo bien. Esto te lo dice un Estado derrochador que con todo un aparato represivo. ¿Por qué no cierran el DTI de Villa Clara? ¿Por qué no cierran los órganos de la seguridad del Estado en Villa Clara? ¿Por qué no liberan a los presos? Le están dando comida a más de 1000 personas que no hicieron nada. La comida que le dan, el agua con azúcar,
el cuarto de pan, lo que sea. Están gastando ahí ropa, agua, electricidad, que sabemos que no le ponen. Ahí vimos como a Huica le pusieron agua porque llamamos. En Agüica pusieron agua porque llamamos. Si no, no la ponen. Llevaban 5 días sin agua. El paciente o la paciente de los sueros para la quimioterapia, cuando llegaron a la provincia, se los dieron. Porque llamamos a la provincia de salud y le dieron en Holguín. Le buscaron. Le trasladaron de otras provincias sus sueros. En la ONAT dieron la orientación de no responder llamadas telefónicas o no responder preguntas por teléfono. Que la gente tenía que ir presencialmente o mandar un correo. Eso es el resultado de esta plataforma. Pero el resultado de ellos, de esa ineficiencia, de ese estado fallido, es que 2 años después del ordenamiento se ve lo que tanto advertimos. No hay combustible, no hay con quién trabajar, no hay alimento, los precios por las nubes. ¿Qué ustedes creen que va a pasar con el dólar? El que estaba pensando irse dentro de 15 días se va ya. Y va a salir a comprar, y va a salir a vender, y se va a endeudar, y va a empeñarse, y va a hacer lo que sea. No hay quien aguante Cuba. ¿Qué ustedes creen que va a pasar con el precio de los alimentos? Si hay que cerrar los frigoríficos, no va a haber carne. Cuando no se produzca más, cuando no maten porque no hay donde guardarla, ¿qué va a pasar con la carne? La gente no va a tener menos carne, más precio. Menos oferta, la misma demanda, más precio. O un precio mayor. ¿Qué va a pasar con la inflación? Se va a alterar, va a seguir subiendo. Es galopante e incontrolable. Imagínate que no haya comida, la que haya carísima, que no haya dólares porque todo el que tenga lo va a comprar. Se dispara el dólar. Arriba de eso, apagón. Eso huele por todos lados rebelión. ¿Qué noticia necesita la tiranía? Limpiar esto y ponte una cortina de humo. Y que la gente crea que ahora sí van a venir los cubanos americanos y harán negocio con la MIPYME y vamos a tener mejor precio. Y vamos a arreglar el desastre de la tiranía. En complicidad con los que creen que del lobo un pelo. Qué conveniente, ¿eh? Qué oportuno. Y verán la reunión La Nación y la Emigración. Eso viene. No irá Biden, no lo sé. Hasta puede que vaya Obama de nuevo. Al final esto es la política Obama 2.0. Pero es lo que viene ahora. Ahora viene 3 cosas. Van a liberar a algunos presos, los convenientes. Van a hacer La Nación y la Emigración. Y atrás irá una comitiva de más alto nivel que la que ya fue. Ya, fraguado. Van a llamar a los opositores que ellos entiendan que no van a formar lío en la embajada. Los reunirán, harán la recepción, dará un discurso el funcionario que vaya en Cuba, hablará de borrón y cuenta nueva, de ese exilio recalcitrante se quedará atrás. Hay que continuar, olvídense del pasado, lo que viene es el futuro. Emprendimiento, prosperidad y libertad para Cuba. Todo el mundo contento. Una nueva toalla al desastre de la gestión de los Castro. Un nuevo suero de vida, sangre nueva, billete para la tiranía. Ese es el plan. Mientras tanto, Villa Clara dijo eso. Ahora esto lo dijo Matanza. En reunión extraordinaria efectuada en el día de ayer con las principales autoridades del partido del gobierno de la provincia de Matanza, se informó a todos los presentes en esa sala que se declara el país en contingencia general, contingencia energética, alimentaria, logística. Almacenes del MinSIN están desabastecidos. No se podrá garantizar la canasta básica al 100% de la población. Muchos productos de la canasta básica dejarán de ser abastecidos o se reducirán drásticamente. Quedan suspendidas las clases de los internos en todos los niveles de enseñanza, hasta nuevo aviso. 0 transporte público, 0 transporte estatal, 0 abastecimiento de combustible en la gasolinera, 0 combustible para generación eléctrica de grupo electrógeno. Y algunas termoeléctricas tendrán que detenerse por falta de combustible. Crítica situación con el abasto y bombeo de agua. Las comunicaciones podrán colapsar por apagones. Bueno, esto ya dice que prácticamente ingobernable. Bueno, pues es lo mismo que hemos estado diciendo. Eso es lo que circula por Matanza. Vamos a ver qué circula por Cienfuegos. Entonces las redes sociales de cada provincia
Ayer a las 3 de la tarde en una reunión con los directores de entidades del gobierno de mi municipio, en la provincia de Cienfuegos, informaron que a partir del 1 de octubre se recrudece la crisis económica en todo el país. Según lo dicho por la presidenta del Poder Popular y la secretaria del partido, solo se darán 3 libras de arroz y 3 de azúcar. No habrá leche para los niños, solamente carne. Antes que hiciera explosión el asombro general de los directores de entidades, los dirigentes se apresuraron a señalar algo más grave. Se espera que habrán 4 horas de electricidad solamente. Las 20 horas restantes serán de apagón total por la grave crisis de combustible que enfrenta el país. Advirtieron además que aquellas personas que protesten o denuncien por las redes sociales serán expulsados de sus empleos y puestos a disposición de los represores del Estado cubano. Algunas entidades tendrán que brindar a sus trabajadores la vía de trabajar desde casa, porque se vaticina un colapso total del transporte. Ahora yo tengo que confirmar que están llamando a los reservistas para que se presenten en el comité militar, para que estén activos para brigadas de respuesta rápida. Porque claro que saben que esto va a provocar revueltas. Claro que saben que esto va a provocar protestas. Pues ya se sabe. No salir a la calle a que te cojan preso. Si vas a capitalizar el disgusto, toma una institución o tómalas todas. Ten preparado tu mapa de los represores. No te dejes coger preso. Yo entiendo ahora, vendrán cacerolazos y se irá calentando. Pero si vas a salir, que no sea para darnos presos, que sea para que seamos libres. Sal con un objetivo, sal listo para defenderte, sal listo para que no te detengan, para que no te identifiquen, y sal convencido que lo único que nos va a salvar de toda esta desgracia no son las MIPYMES, que ellos la regulan al final y que la están cerrando y que le hacen un corralito financiero y que la ahogan con impuestos y que tienen que importar a través del Estado cubano y que le van a pedir papeles de dónde trajo, cómo trajo a todo el que no sea de la Guara. No va a ser a través de las MIPYMES que llevaron contenedores y hay quienes tienen millones en pesos cubanos y no encuentran $1. Y cuando encuentran el dólar no pueden llevarlo al banco porque lo meten preso. No va a ser a través de eso. No va a ser a través de quienes como Santiago Álvarez se montan en el tren equivocado a última hora. En el tren de la desdicha, de la desgracia, de la decadencia, para quedar como cómplice en los últimos años de su vida. Terrible, terrible. No va a ser como Elena Larrinaga mandando una carta de amor para que la tengan en cuenta. No, va a ser plantado, va a ser trancado. Con la tiranía no se negocia, con el diablo no se negocia. Lo único que se va a hablar con ellos es: entrégate que estás rodeado. Se te va a asignar un abogado, tendrás un debido y justo proceso, pero los tribunales se encargarán de ti. Venganza no, pero justicia sí. Es todo lo que merece tanta gente muerta, tanta gente separada, tantos ahogados en el mar, tantos muertos en la selva, tantos muertos en Angola, en Latinoamérica, tantos muertos por enfermedades curables, enfermos de cáncer, de sida, tantas madres que no vieron más nunca a su hijo, tantos hijos que nunca más vieron a sus madres, tantos curas, tantos religiosos reprimidos. No es con negocio, Santiago, no es con negocio, Elena, no es con inmoralidad, es con moral, es con respeto, es con fuerza, es con plomo, es con fe, es con una guerra justa. Yo lo tengo claro, allá es que no.